Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe en este día de la semana que estamos aprendiendo sobre la lección divina. Y si se dan cuenta, hemos detenido un poco de tiempo estábamos hablando de la oración, el espíritu de oración, le dedicamos tiempo, ya que obviamente no quiere decir que todos tengan que hacerlo para empezar la lección divina, pero también nos sirve como instrumento de conversión, nos sirve como instrumento de crecimiento espiritual, todo lo que vimos sobre la oración. Y ahorita estamos viendo la conversión continua y estamos hablando de varios elementos, uno de ellos, la conversión y la transformación, o sea, llegar a transformarnos en Cristo. Y hemos visto, estuvimos viendo, por ejemplo, la desconfianza en nosotros y la confianza en Dios, y algunos elementos cómo lograr. Pero también estábamos viendo las potencias del alma, especialmente dos potencias, el entendimiento y la voluntad, que nos van a ayudar en esta transformación, en esta conversión, en esta lucha, porque es una lucha todos los días, para tratar de vivir como esa imagen de Cristo, haciendo la voluntad de Dios y no la de nosotros. Y obviamente para esto estábamos viendo los vicios. Debemos de ir primero en la potencia del entendimiento, ¿sí? Y obviamente hablamos de dos vicios que van a atacar el entendimiento. Habíamos hablado que es la ignorancia y la vana curiosidad. Y hablamos del primer defecto, que es la ignorancia, ¿sí? Y obviamente es no saber lo que deberíamos de saber y lo que nos convendría saber. La ignorancia es no saber lo que deberíamos a estas alturas y lo que nos conviene saber para la vida de gracia. Y obviamente al tener ignorancia impide que el entendimiento posea la verdad, el conocimiento o los pasos para llegar a la verdad. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de la verdad salvífica. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el objeto de nuestra inteligencia, de nuestro entendimiento? Alcanzar la verdad. Y de alguna manera el hombre ha buscado siempre la verdad, y cuando descubre una verdad científica se emociona. Cuando descubre una verdad a veces puede ser dolorosa. Las personas que mienten viven alejados de esta verdad. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿qué tiene que ver con mentiritas piadosas? Pero nos acostumbramos a la mentira, nos acostumbramos a estar viviendo en la oscuridad, y si nos negamos la verdad temporal, la verdad de las cosas temporales, pues también nos alejamos de la verdad de la salvación. Por eso es tan peligroso cuando vivimos en esas mentiras, ¿sí? Obviamente esto se logra a través de pues este conocimiento gradual de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, que nos van a ir ayudando a alcanzar esa perfección y esa transformación. Y veíamos que la oscuridad de la ignorancia, ¿no? Es como estar en un cuarto donde todo está oscuro y tú no alcanzas a ver. Te caes, te tropiezas, te lastimas, no encuentras nada. Imagínate que estás en un cuarto creo que cada uno tiene su cuarto de los tiliches, y donde tiene todo ahí hecho bolas, y prendes la luz. Imagínate ponerte a buscar lo que tú quieres, ya es algo pequeñito y que no te acuerdas dónde lo pusiste, pero con la luz apagada. Y son miles de cosas que tienes ahí, pues nunca la vas a encontrar. Por muy bueno que sea el tacto, pues te vas a tardar toda la vida tratando de encontrar eso sin la luz. Por eso veíamos luces que van a ahuyentar la ignorancia. Esta ignorancia no nos permite llegar al entendimiento, y este entendimiento no nos permite llegar a una conversión y transformación continua, que es lo que estamos hablando constantemente. ¿Cuál vimos? La primera luz era la oración, ¿sí? Y que es pedir frecuentemente el Espíritu Santo nos ilumine lo que debemos hacer y decir, y también lo que debemos evitar, ¿sí?
Y cuando Jesús dice, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará lo que deben de decir, ¿sí? Y obviamente también hay otro pasaje que leíamos que decía que el Espíritu Santo nos va a llevar hacia la verdad. Y recuerden, esta es la verdad a la cual nosotros estamos buscando, la verdad salvífica. ¿Y cómo es esta luz? Bueno, ¿cómo es esta luz de la oración? A través de la oración el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, usando las enseñanzas, usando la magisterio de la iglesia, nos va a ir hablando, o sea, como que nos prende un foquito para poder ir viendo y quitarnos la ignorancia. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento en nuestra infancia, adolescencia o juventud, o tal vez vida adulta. Yo no sabía que esto era pecado. Yo no sabía que esto era pecado. ¿Por qué? Porque la ignorancia no nos exime de la responsabilidad. Es, si eres católico, si fuiste bautizado, pues tienes que prepararte. No podemos escudarnos en la ignorancia de decir yo no sabía. Tenemos que ir descubriendo, por eso, esta búsqueda de la verdad en la escucha de la palabra. Por eso también el Señor en un pasaje decía, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, que es la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Y o aquellas personas que Dios ha puesto como directores superiores, directores espirituales superiores, confesores, que nos van a ir ayudando para poder alejar esta ignorancia que habíamos visto. Por eso, entonces, la primera luz se va a llamar la oración. Y la segunda luz, creo que sí la vimos, sí, es la de considerar, analizar todas las situaciones que se presentan y las cosas que queremos decir o hacer para examinar si son buenas o nos convienen o son malas y no, o nos pueden dañar, calificando lo que se vale, o sea, lo que es válido, y no por las apariencias ni según la opinión del mundo, que esto es una de las cosas más difíciles, ir en contra del criterio del mundo, ir en contra de la manera de entender. Me estaba diciendo una persona, no me acuerdo quién fue, que estaban sacando programas en donde decían que las personas que se dicen hombres o que se dice que son mujeres, eso ya es retrógrado. O sea, decir que tú eres hombre porque tienes órganos genitales y porque tienes cromosomas masculinos, eso ya no es, eso es retrógrado, o sea, como diciendo, estás fuera de. Yo me quedé, pues sí, desgraciadamente esto es lo que están sacando. Y el poder de los medios es increíble para influenciar en los jóvenes. Jóvenes que a lo mejor pueden ser que están bien seguros de lo que son, pero por curiosidad o por que no lo rechace el mundo, si de por sí ahorita se sienten rechazados, si no tienen cuestiones de las redes sociales y de todo esto, se sienten fuera de contexto. Ahora imagínate que empiece toda esta línea a nivel mundial de que pues es anormal considerarte hombre solamente porque tengas aparato genital, o mujer porque tengas aparato genital de mujer, y eso es retrógrado. No, entonces van a empezar a ser arrastrados, van a empezar a ser jalados a situaciones cada vez más intensas. Por eso decíamos, esta segunda luz para quitar la ignorancia es valorar las situaciones, las cosas que nos harán conocer con evidencia lo que el mundo ama y busca con tanto ardor, es ilusión y mentiras. O sea, lo que estoy ahorita hablando, ¿no? De la manera de entender y ver las cosas. Que al final de cuentas podríamos citar también la palabra de Dios cuando dice, vanidad de vanidades, todo es vacidad y aflicción para el espíritu. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos presenta es superficial, no es. Y por eso veíamos que las humillaciones, las ofensas y desprecios que nos hacen son para nosotros ocasiones de conseguir la verdadera gloria del cielo. Toda humillación, toda ofensa, si somos humildes y lo ofrecemos, Dios puede darnos una luz, un entendimiento, cosa que el orgullo, y al final de cuentas lo que más nos duele es el orgullo, y si se dan cuenta el orgullo ni siquiera es corporal, y pues ahí nos duele tanto que lo defendemos a capa y espada, como si fuese una membrana que nos protege, una membrana sensible que en cuanto la tocan nos defendemos como si nos estuvieran quitando la vida,
como si nos estuvieran arrancando lo más valioso de nosotros. Y eso es el orgullo, ¿no? Que no nos permite ver precisamente que humillaciones, ofensas, desprecios pueden ayudarnos a conseguir algo grande en el cielo. Un proceso de purificación y una grandeza. Solamente aquellos que tienen la luz del Espíritu Santo a través de la oración y a través de estar pidiendo este discernimiento pueden ir descubriendo. No quiere decir que busquen o que quieran ser humillados, pero lo que no pueden evitar, le sacan provecho. Lo aprenden a utilizar para alcanzar la gloria de Dios. Sí, obviamente esto se lleva a perdonar a los que nos ofenden y obviamente nosotros también seremos perdonados y no seremos castigados con todo el rigor que merecen nuestros pecados. Bueno, esto es uno de los elementos, por eso el Espíritu Santo hay que invocarlo. Recuerden que la invocación, al final de cuentas, estamos en el primer paso de la Lectio Divina, que es invocar al Espíritu, dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos muestre el camino, dejar que Él tome la dirección por donde nos va a ir llevando. Pero si no renunciamos a los placeres del mundo, pues obviamente, pues fíjense, es como está sentado el Espíritu, llegamos, le damos un caderazo, lo arrancamos y lo sacamos y nosotros tomamos el control. Eso es cuando los placeres, cuando la soberbia y el pecado toman el control y nosotros lo arrojamos. Por eso la humillación, por eso la obediencia, pues es muchísimo más recompensada para el hombre que obedece. Por eso el que obedece puede ser más fácilmente santo que el que manda, porque el que manda fácilmente puede caer en esas situaciones, ¿sí? Obviamente este reconocimiento de lo que somos, de nuestra condición, por eso lo que decía San Francisco, ¿no? Conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. O sea, conózcate a ti, tener la confianza en ti, conózcame a mí, tener desconfianza en mí, porque nomás no doy una, nomás no soy capaz. Entonces, toda nuestra tarea podemos resumirla en un pasaje que ya habíamos visto anteriormente, que es de Proverbios. Proverbios capítulo 16. Proverbios está ya por la página 909, pero más para allá es el capítulo 16, página 900, casi 30, 930, 31. Capítulo 16, versículo 32, dice: más vale hombre paciente que valiente. La parte más interesante de abajo. Mejor dominarse que conquistar ciudades. Y aquí, pues si lo vemos, todos los grandes conquistadores, pues no tenían control sobre sí mismos, se volvían tiranos y se volvían presa de sus pasiones, se volvían presa de sus deseos, se volvían presa de, como tenían el poder, tenían todo, pues dejaban, ¿y quién les podía decir que no? Pues veamos entonces, precisamente, aprender a dominarnos a nosotros mismos vale más que aquel que domina una gran ciudad, un imperio o una empresa, o alcanza un gran éxito en los negocios o en la vida del espectáculo, en el deporte, en lo que sea. Por eso es necesario. Obviamente me pueden decir: padre, ¿cómo puedo hacer para juzgar, calificar las situaciones que estoy viviendo? ¿Y qué pasos, qué parámetros, qué puntos debo de tomar en cuenta o debo de observar para conocerlas bien? Sí, es precisamente, siempre he dicho, si no te das cuenta que estás mal, nunca vas a buscar ayuda. El enfermo, hasta que no reconoce, el alcohólico, ¿no?, que es lo más clásico, el alcohólico que no se sabe con un problema nunca va a buscar ayuda. Por eso lo primero
es reconocer que no somos capaces ni de juzgar ni de calificar las situaciones y de las cosas correctamente. A veces nos confiamos demasiado en nuestro criterio, nos confiamos demasiado en nuestras capacidades, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, que no somos capaces de humillarnos y decir, necesito la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Ante las cosas. ¿Qué es una de los, podríamos decir, de las causas que nos impiden juzgar correctamente? Entonces vamos a ponerlo, si quieren, causas que nos impiden juzgar y calificar correctamente las situaciones. ¿Y cuáles son los puntos a observar para conocerlas bien? Causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente las situaciones. Y la regla que se debe de observar, y las reglas que se deben de observar para conocerlas bien, las causas, ¿sí? Causas que nos impiden juzgar y calificar debidamente las situaciones y la regla que se debe observar para conocerlas bien, ¿sí? Una de las situaciones más frecuentes es que nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia estas causas, ¿sí? O sea, me gusta, me agrada, tiene que ser bueno. Ah, no, a mí no me gusta, no me agrada, tiene que ser malo. Y es como cuando uno va a comer algo y no le gusta, no quiere decir que sea malo. O algo que va a comer y no le gusta, no quiere decir que no sea bueno. Esto lo hemos aprendido, ¿no? Lo hemos aprendido, por ejemplo, en las cuestiones de tipo de las famosas sopas de verduras, las sopas de lentejas, que a muchos niños, uy, fuchi, pero hay que comerla porque es bueno. Fíjense, si somos capaces de entender esto a nivel de la alimentación, los adultos lo podemos entender mejor. Lo que no comimos de chicos, verduras y todo eso, ahora lo que comemos de grandes es lo que procuramos, ¿no? Porque la verdurita, esto, y quitamos todas las harinas. ¿Por qué? Porque le dimos rienda suelta a la simpatía, la apetencia, el gusto que nos da la comida. Y la antipatía o el disgusto, el rechazo que sentimos ante ciertos alimentos. ¿Y por qué? Porque no me gustaban, no son sabrosos al paladar. Pues es lo mismo en cuestiones de las situaciones de, que vamos viviendo, ¿no? Estoy viviendo, estoy experimentando algo, no me gusta, entonces lo tomo como malo. Estoy viviendo algo que me gusta, lo tomo como bueno porque me gusta. Esto pues es realmente la cuestión que hoy en el día se vive. Si tú tienes deseos sexuales, si tú tienes deseos de cambiar de sexo, si tú tienes deseos de no tener hijos, pues esto es bueno porque tú es lo que tienes, es lo que sientes. El gusto es lo que determina la simpatía o antipatía, la atracción o la satisfacción o el rechazo y la repulsión son los parámetros que vamos tomando, ¿sí? Y obviamente cuando actuamos así, la razón se vuelve ciega, no la permito actuar, no actuamos de acuerdo al razonamiento y obviamente desfigura la realidad. No me gusta, entonces la razón te diría, pero no quiere decir que sea malo, la razón simplemente la bloqueo y actúo de acuerdo a lo que siento, ¿sí? Por eso es necesario tener esta alerta. Un paso primero. Entonces, ¿cuál sería un remedio? ¿Cuál sería un remedio para vernos libres de este grave peligro, que es la antipatía o el dejarnos llevar por la antipatía o la simpatía que siento por ciertas situaciones y cosas o incluso personas, ¿sí? Es un grave peligro en el que estamos y obviamente esto no me permite transformarme, no me permite una conversión, porque yo quiero seguir a Cristo, yo quiero hacer las cosas bien, pero pues vienen estas cuestiones que estoy acostumbrado. Imagínate un niño, pues platicábamos ayer con una persona de qué pasa cuando a un niño se le da el gusto por esto, el gusto por el otro, el gusto solamente de lo que le gusta,
Y pues dices, y luego no nos damos cuenta que caemos nosotros también en la misma trampa. ¿Por qué? Porque pues para evitar que el niño se sienta mal, pues ya le estamos concediendo todas estas situaciones. El primer paso es no dejarnos llevar simplemente por aquello que nos agrada o que nos desagrada. Ese sería el primer paso. No dejarnos llevar por aquello que nos agrada o por aquello que nos desagrada. Porque esto es en automático. Haz de cuenta que vas en un carro automático, le aceleras, no tienes que meter la segunda ni la tercera, entra en automático. Entonces tú carrerado, pues no te piensas, o sea, me agrada, le entras, me gusta, me siento bien. Y obviamente, es algo que no nos va a ayudar. Cuando, vamos a suponer, la mente se presenta ante una situación, por ejemplo, una persona, un objeto, una acción, pues tenemos que darnos tiempo para analizar, para juzgar y examinar despacio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sin apasionamiento. Entonces, cuando se presenta una situación, la mente, ¿sí?, tiene que juzgar el objeto, la persona, la acción, y no dejarnos llevar por el apasionamiento, no dejarnos arrastrar, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme tiempo para juzgar y examinar despacio. Esto sería un parámetro tan poderoso a la hora de estar en una conversación. Porque empiezas a oír lo que dicen de otros y te sale por espontáneo, te sale así. No te pusiste a pensar en el daño en la honra de esta persona, en lo que se está diciendo, o a lo mejor en que tú estás envenenando a otros con lo que tú estás diciendo. O sea, analizar. Pero no estamos acostumbrados. Por eso hay que darse tiempo. Y si no me lo doy, pues obviamente puedo cometer graves errores. Darme tiempo para juzgar y examinar despacio, sin apasionamiento, sin demasiada simpatía o antipatía, ¿sí? Antes de que la voluntad, por eso es el entendimiento, antes de que la voluntad se determine a amar o aborrecer, a aceptar o a rechazarle, ¿sí? A declarar que es bueno o que es malo. Entonces, ¿cuál sería el paso? Cuando la mente se presenta ante una situación, dijimos, cuando la mente se presenta ante una situación, persona, objeto o acción, tengo que darme tiempo para meditar, para juzgar y para examinar. Sin apasionamientos, sin simpatías o antipatía, o sea, ay, no, es que no me gusta, ay, es que me gusta. Antes dejar que la voluntad, porque si no, la voluntad va a determinar si aborrece o no aborrece. Entonces la voluntad siente que esto es malo, no porque sea malo en sí, sino porque no te gusta. Entonces la voluntad va a rechazarlo. O la voluntad dice, ay, es que como tú se lo presentaste, el entendimiento se lo presenta a la voluntad como algo bueno, lo quiero. Y ahí es donde nos damos cuenta, ya calificamos de algo agradable o algo desagradable sin pasar por este proceso. Desgraciadamente somos en automático. No nos damos tiempo de analizar y es como querer frenar un carro que va a 100 kilómetros por hora. Pues obviamente no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Pero si ya aprendes, si siempre vas a 100 y no puedes frenarte, pero ya empiezas a frenar, pues la siguiente ya lo vas a hacer a 80. Y la siguiente a 70, y la siguiente hasta que llegues a frenar completamente antes de abrir la bocota o antes de tomar una decisión. Padre, es que no lo logro. Pues claro, ¿cómo lo vas a lograr nada más de la noche a la mañana si no te empiezas a ejercitar en ese hábito? Si no empiezas a pedir la luz del Espíritu Santo, si ya sabes que actúas así, muérdete la lengua, pícate los ojos, sácate la lengua a ti mismo, no sé, haz algo para que tú vayas frenándote. Obviamente es la luz del Espíritu Santo, la gracia de Dios, que nos va a permitir poder detenernos y no permitir, ok, me cae gordo. Ay, ahí viene esta vieja. Ay, con lo gordo que me cae. O veo un objeto que, ay,
o una acción, ya va a empezar otra vez lo mismo. Y ya estoy juzgando, ya lo estoy poniendo de como algo malo, y viene, ¿qué quieres? Ya hasta mi respuesta ya es en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy permitiendo que el apasionamiento y la antipatía tomen la voluntad, y entonces la voluntad dice, no, no quiero, y lo rechazo. Obviamente en algunas cosas, pues sí, es obvio, ¿no? Pero el problema es actuar en automático. El problema es no discernir, no analizar, no juzgar ese planteamiento para poder hacer. ¿Qué es lo que entonces sucede? Si la voluntad, antes de analizar y conocer bien el objeto, se inclina a amarlo o a aborrecerlo, entonces nuestro entendimiento ya no es libre, está sujeto. La voluntad lo quiere, la voluntad lo desea, la voluntad, entonces el entendimiento dice, es bueno, es bueno, es bueno, porque la voluntad se aferró a él. ¿Sí me doy a entender? O todo lo contrario, si la voluntad lo dice, no, esto está mal, entonces el entendimiento, no, esto es malo, y actúa obviamente de ello. Por eso, si la voluntad, antes de analizar y conocer bien el objeto, se inclina a amarlo o a aborrecerlo, entonces ya el entendimiento no es libre, tu inteligencia no es libre, no puedes discernirlo para conocerlo como es verdaderamente en sí. O sea, las apariencias engañan. Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a un lugar y vemos no sé, pero tiene algo que me cae gordo. Ya que lo tratas, oye, no era así, me equivoqué. O todo se ve bien buena onda, y ya nada más Dios mío. ¿Por qué? Porque eso es una manera de entender lo que sucede en nuestro interior, obviamente. Nos volvemos incapaces de poder entender. Por eso es tan importante antes valorar, juzgar, tratar de discernir bien el objeto o la circunstancia, antes de decir es bueno o es malo, antes de amarlo o aborrecerlo, antes de desearlo o de rechazarlo. Tenemos que pasar. Y obviamente el entendimiento será libre. ¿Por qué? Porque el entendimiento tú lo estás cargando ya de calificaciones. Es bueno, te gusta, te hace sentir bien, y el entendimiento ya va a estar viciado. Ya no es capaz de poder tomar un discernimiento claro, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que hace? El clásico cuento de la Bella y la Bestia, ¿no? Que lo ven todos y es una bestia, pero realmente era el príncipe encantado. O la princesa y la rana, que también es, ¿no? Otro cuento así que de esos que sacan, en donde la princesa pues resulta ser que pues se convierten los dos después en rana y terminan muy felices los dos porque los dos pues se convierten en ranas, ¿sí? La historia invertida, ¿no? En lugar de que se convierta el príncipe, la bestia en príncipe, pues hay otra historia también, ¿no? El Shrek, el ogro, ¿no? Así se llama así, el Shrek, en donde la princesa Fiona, en lugar de que Shrek se convierta en algo bello, Fiona se convierte en otro ogro y ya se amaron. O sea, dices, bueno, es una manera muy infantil que yo estoy utilizando para poder nosotros entender la importancia, si nuestra voluntad, antes de analizar y conocer bien el objeto, se inclina a amarlo o a aborrecerlo, porque es la voluntad la que va a actuar, entonces mi entendimiento no es capaz de decir es malo, porque mi voluntad ya lo aceptó, porque mi voluntad ya sintió esa apatía o sintió esa simpatía, ese apasionamiento que no me permite para conocerlo como es verdaderamente. Porque obviamente la pasión, ¿qué es lo que hace? Desfigura, le quita la figura real, le quita la realidad al objeto, a la acción o a la persona y me lo presenta como algo bueno cuando es algo malo o algo malo cuando es bueno. Entonces, ¿qué le están enseñando a nuestros hijos? El apasionamiento. Un niño, si desea ser hombre, si desea ser mujer, pues tiene esa inclinación por un momento, pero tú eres mujer, o tú cámbiate, o tú ya no te preocupes por eso. Tú dices, qué pena, ¿no? A lo que nos va a ir arrastrando. Y obviamente no tiene esta capacidad y tiene una falsa idea de la acción y se va a inclinar a amarlo o aborrecerlo
con toda su fuerza, ¿sí? Y no tiene este parámetro de discernimiento, no entiende las reglas ni las medidas, y obviamente ni escucha los comentarios, ni escucha la razón. El clásico ejemplo es de aquella jovencita que está súper enamorada, apasionada de su novio y es un perfecto inútil. Y todo el mundo le dice, no te conviene, ya, no, yo lo quiero. La razón no entiende y pues se aferra, se casa y ya después, pero no entendiste, ¿no? ¿Por qué? Porque no discerniste, porque no permitiste entender o tratar de analizar toda esta situación. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Entre más nos dejamos llevar por esta inclinación emotiva de rechazo o de aceptación, el entendimiento se va haciendo más oscuro. Entras al cuarto, la luz de la puerta del cuarto de afuera te permite ir viendo, pero entre más te metes, la luz ya no llega, se va haciendo más oscuro. Esto es lo que sucede con el entendimiento. Ya no entendemos. Hazle entender a una persona que está mal, no lo va a entender, no lo va a aceptar, porque la luz de su entendimiento está completamente oscurecida, por sus apasionamientos. Fijan qué interesante, o sea, entender esto nos ayuda. Por eso, una persona que está en el cuarto oscuro del alcoholismo, de la drogadicción, no, yo estoy bien, su razón no le entiende, no le permite ver. O de ahora lo que está de moda, ¿no? La homosexualidad o el cambio de género, el aborto, están en un cuarto oscuro donde la razón no entiende, o sea, no son capaces de ver la luz, están completamente encerrados. Aquí lo interesante no es ver a los demás, es vernos a nosotros, porque recuerden que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Dónde son mis cuartos oscuros? ¿Dónde son mis apasionamientos que no soy capaz de salir de ellos? Por más que me digan está mal, y no quiero salir, no entiendo, no comprendo. Y es precisamente esta oscuridad que cada vez más hace que el objeto sea más odioso o sea más amado de lo que era antes. Entonces se va profundizando en esta oscuridad y obviamente se vuelven esclavos. La persona ya no lucha, ya no se esfuerza por no dejarse llevar por lo que está sintiendo. Creo que más de uno nos estamos sintiendo reflejados en esta realidad, cuando no somos capaces por esforzarnos, por no dejarnos llevar por los prejuicios o por las inclinaciones. O sea, ¿me gusta? No me gusta. Simplemente ya, me gusta. ¿Y cuál es el problema? Si yo quiero, ¿cuál es el problema? Por eso ya no se esfuerza la persona por salir de esa realidad. Se queda atrapada, se queda completamente encerrada y termina por aceptarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Las personas ya no se quedan encerrados, sino quieren forzar a otros, que es lo que se está dando, los famosos lobbies o las minorías, están obligando a todos a entrar en esta oscuridad. Y el mundo se está dejando que porque este grupo de personas en su entendimiento están completamente oscurecidos, quieren a fuerza, y ellos lo ven como un bien, y ellos lo ven como una realidad, y lo ven como que esto es correcto, forzan ahorita a la mayoría a entrar en esta oscuridad, a dejarse atrapar por una realidad, ¿sí? En un círculo que se va cayendo de error en error. Empezamos, vean nada más, empezamos con presentar la homosexualidad como algo chistoso. Películas de los 70s, 80s. Salía el personaje homosexual, bromista, simpático, incluso ayudaba al protagonista, ¿no? Después nos acostumbramos tanto a ver al homosexual en las películas que ya se veía como normal. Luego se empezó ya a aceptar que la homosexualidad no era algo malo. Se saca de las clasificaciones de las enfermedades mentales y se toma como una preferencia. Luego, pues, los derechos de los homosexuales, casarse. Ahora, los derechos de cambiarse de sexo.
¿Y qué viene? Los derechos de tener relaciones con niños, porque va a ser sus derechos sexuales y reproductivos, los derechos de tener relaciones con animales, y bueno, porque se va cayendo de un error a otro y a otro. Y esto es precisamente caer en ese abismo de tinieblas. Y ya no vas a saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque ya caemos en estos apasionamientos, es impedir o negarnos a tener un juicio, un criterio, calmar la pasión para poder tomar una acción. No la tenemos y caemos en estas situaciones. Por eso, uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta y que nos va a ayudar mucho es la prudencia. No doña Prudencia, la vecina de la casa, sino esa capacidad que debemos de tener para poder nosotros ser capaces de poder discernir en... Ay, me zumbó el oído. Alguien está hablando mal de mí. Lo más seguro fue Anita. Híjole. Bueno, entonces, la prudencia, que es uno de los elementos que nos van a ayudar mucho para poder hacer. Obviamente es una virtud que dispone a la razón. La prudencia es una virtud que dispone la razón práctica a discernir toda circunstancia. Entonces hay que ser prudentes. Hay que pasar todo por la razón, todo por la luz del Espíritu Santo para alcanzar y decidir nuestro verdadero bien. Obviamente nuestro verdadero bien no podemos perder de vista, que es la vida eterna, agradar a Dios, la santidad, como quieran llamarle. Si yo no tengo esta virtud, sí, hay que pedirla, pero hay que desarrollarla, ¿sí? Entonces es necesario disponer, o sea, la razón, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Ya lo apuntó, qué bueno, entonces no hay problema. Pues estoy ahí y ustedes se quedan ahí como que papaloteando. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica. La virtud es la prudencia, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia. A discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Repito, es la virtud que dispone la razón práctica a discernir toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Faltó eso último. Y a elegir los medios rectos para realizarlo. Esto es un elemento importante. ¿Sí? ¿Por qué creen que es tan interesante y tan fuerte y tan poderoso la abstinencia, el ayuno? Porque son cuestiones que son normales en el ser humano. El comer, ¿a quién no le va a gustar comer? Solamente un anoréxico. Pero normalmente, ¿a quién no le gusta un buen plato de comida? Y más la comida que más te gusta. El ayuno nos ayuda a tener freno en cosas buenas, pero que pueden ser pasionales. El sexo, lo que más te gusta hacer. Si yo aprendo a tener control en ellas, pues podré trabajar, obviamente, en mis afectos desordenados. Hay que trabajar constantemente en nuestros afectos desordenados, que no tiene un orden, que no me lleva al bien, sino que termina por dañarme. Por eso, antes de actuar, yo tengo que cuidar, tengo que tener la prudencia, que es esa capacidad para poder discernir, para no tener afectos desordenados de las cosas antes de examinar o conocer lo que son realmente en sí mismas, con la luz de la razón, del entendimiento, especialmente con la luz sobrenatural que envía el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, muéstrame tu luz, muéstrame lo que quieres. Por eso se le reza, acuérdense, una de las luces para
para alejar la ignorancia es la oración, pidiéndole la luz del Espíritu Santo con la prudencia para poder consultar lo que es esta realidad. Por eso, para no dejarnos llevar solamente por querer no hacer, o sea, queremos todo ser tan prudentes que no hacemos nada, ¿sí? Y nos quedamos nada más, bueno, pues quién sabe. No, hay que tomar acciones, ¿sí? Porque muchas veces nosotros a veces, sabiendo de las cosas que son verdaderamente buenas, no las queremos hacer. No, ¿qué tal si no? ¿Sí? Tenemos que tener ese criterio. Y obviamente es evitarnos llevar solamente por el gusto, sino más bien por la conveniencia, lo que más me conviene. Repito, las personas que hemos pasado por procesos de enfermedad, pues me gusta esto, pero me hace daño, entonces voy a comer esto. Yo que salí de un problema digestivo de varios días, pues tenía y se me antojaba, no, pero chato, acuérdate cómo te fue. Entonces, aprender a descubrir lo que realmente es bueno. Y aquí es donde nos va a ayudar mucho el consejo de los buenos amigos. Pero si es un amigo que no tiene criterios o valores morales, ten cuidado, mejor no le pidas consejo, ¿sí? Hay que saber buscar esa ayuda, ¿sí? Porque si no, obviamente, el mundo nos va a confundir. Si una persona le pregunta a alguien que no está en la línea de la fe, en la línea de la salvación, pues sus criterios, sus comentarios, su consejo no va a ser saludable. Busca siempre personas que tengan el don del consejo, el don de poderte guiar, de poderte saber ser ese instrumento de guía, porque todos nos piden consejo, algunos más que otros. Pues una de las cosas que más me piden a mí es consejo. Y a veces, sinceramente, les digo, déjame meditarlo, porque no quiere decir que, no, es pedir la luz del Espíritu Santo. Incluso cuando la gente me está diciendo, le digo, Señor, ilumíname, si no, mejor elimíname, porque a veces no es fácil, ¿no? O sea, no, a veces no es nada más hablar por hablar, sino que es lo mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a llevar a esa persona a la santidad? Por eso, la virtud de la prudencia, hay que pedirla constantemente, que nos enseñe cómo, nos enseñe dónde, nos enseñe qué es lo que debemos decir y hacer en cada cosa. Pedimos, obviamente, pues este don, hay que pedirlo, y puede ayudarnos a que nuestro entendimiento sea mejor y obviamente nuestra voluntad no sea cautiva de realidades muy, muy graves, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente vicio del cual debemos librar del entendimiento, que es la vana curiosidad. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa, si Dios nos presta vida. El segundo vicio o defecto que puede hacer mucho daño a nuestro entendimiento es la vana curiosidad. Hasta hay un refrán que dice, la curiosidad mató al gato. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.